Bienvenidos a nuestra entrega del día de hoy de nuestro programa Contigo Joven. ¿Cómo están, chicos? Excelente. Bueno, pues para el día de hoy continuamos con nuestro tema ¿Por qué soy católico? Le tenemos nuestra cápsula apologética. Sí, recuerden, chicos, vamos a seguir con este tema que es bien importante para nosotros. Y noticias relevantes de nuestra Iglesia Católica. Qué bueno, pues no se puede mover de ahí. Chicos, sepan que un joven formado es un joven que se mantiene en la Iglesia del Pacto, en la Iglesia de Cristo. Además, nosotros iniciamos en el día de hoy con nuestro nuevo set navideño. Sí. Porque estamos en la época del año que yo adoro. Es la época del año que más disfruto porque estamos celebrando. Adivina qué, Nini, ¿qué celebramos en esta época? Mi cumpleaños. Mira, charlatán. Que tu cumpleaños en este mes no quiere decir. No quiere decir que sea el tuyo. Realmente celebramos el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor de señores, de nuestro Salvador. Así que ¿Qué el Señor te reprenda esa boca, Nini. No, pero Nini sale con cosas que de verdad, Dios mío. Pero realmente nosotros no le hacemos caso, porque Él aquí lo que va a hacer es aprender y se va a mantener en nuestra Iglesia del Pacto. Estamos ahora casi entrando en nuestra época de Adviento para estar esperando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se muevan de ahí porque tenemos un programa cargado de contenido y seguimos aquí Contigo Joven. Hoy no te puedes perder un programa cargado de información. Contigo Joven. ¿Cómo están, chicos? Esta semana en Contigo Joven continuamos con el tema ¿Por qué soy católico? ¿Qué opinas de la jerarquía de la iglesia? ¿Acaso Jesús odiaba la jerarquía? Además, Mujer queda embarazada y también se entera de que tiene cáncer de mama. esto y más en Contigo Joven. Y seguimos aquí contigo, joven. Desde nuestra entrega pasada hemos estado hablando de por qué soy católico y hemos estado hablando cómo aquellos que se van de la iglesia critican la iglesia. ¿Por qué? Porque no la conocen. Recuerden que estábamos comentando en relación a Pablo, que Pablo perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no la conocía. Fíjense que cuando Jesús se le acerca a Pablo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Él le dice, ¿quién eres? ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo a quien no conocía. Entonces, en nuestros tiempos estamos viviendo, y precisamente por desconocimiento, mucha incertidumbre, muchas personas que se están yendo de nuestra iglesia católica, muchos jóvenes que se marchan, muchos jóvenes que se quedan en sus casas, que ni siquiera van a otra iglesia, muchos jóvenes que se están casando con jóvenes de otra denominación. ¿Por qué? Por desconocimientos. Por desconocimiento. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Tenemos que caerle atrás a esas personas? No. Fíjense que el mismo Jesús en Juan 6:60, cuando los discípulos le decían, porque precisamente cuando encontramos un lenguaje tan duro, o a veces cuando no conocemos, o a veces cuando nos atacan de otras denominaciones y no estudiamos, pues nos encontramos duro ese lenguaje. O cuando nos dicen, si el que no come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo no tendrá vida eterna, pues entonces nosotros nos encontramos muy pesados. Además, cuando tenemos que seguir reglas, cuando nosotros tenemos que ser cristianos de tiempo completo, de 24/7, pues nos encontramos que es un lenguaje muy duro. Y fíjense ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Cuando en Juan 6:60, muchos de sus discípulos al oírle le dijeron, es duro este lenguaje. Y así nosotros nos encontramos duro y difícil la vida cristiana en los tiempos que estamos viviendo con tantas ofertas, porque la vida del mundo, la vida secular es muy atractiva, tenemos muchas ofertas, tenemos discotecas, tenemos mucho consumismo, tenemos de dónde comprar y tenemos cosas que aparentemente nos hacen más felices. ¿Y qué les dicen los discípulos? ¿Quién puede escucharlo? O sea, ¿quién de nosotros, siendo joven, se atreve a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la doctrina de la iglesia y a seguirla? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban, Dios no es tonto. Nosotros somos de un Dios de orden y de un Dios que todo lo sabe. Así que Él los enfrentó. ¿Y qué le dijo Jesús? Vamos a ver en Juan 6:66. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando le escuchaba murmurar? Le dice él, vamos a empezar desde el 65. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, y aquí estamos en el 66,
muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, cuando nos enfrentamos a una iglesia que tiene una doctrina que tenemos que respetar, pues lo que hacemos simplemente por desconocimiento que nos vamos de la iglesia, nos marchamos. Y Jesús no le dijo, ay, quédense, no se vayan, le cayó atrás. No, porque Dios nos dio libre albedrío para que nosotros le podamos amar libremente. Y por eso ustedes ven que a veces la iglesia no sale a hacer una campaña para atraer a aquellos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí esperándolo, que vuelvan. La iglesia que está guiada por el Espíritu Santo está aquí esperando a esas personas que se han marchado de la iglesia. Y por eso le queremos llevar este mensaje. Nosotros no debemos preocuparnos por aquellos quizás que se van. Debemos preocuparnos por formarnos nosotros y debemos preocuparnos porque ese mensaje, porque esa formación llegue a ellos y el Espíritu Santo hace el resto. Ya nosotros no debemos preocuparnos por eso. Fíjense que, imagínense ustedes, que ustedes se encuentran con un esposo que se divorció recientemente de su esposa. Y ustedes le preguntan, ay, mira Juan, ¿y por qué tú te divorciaste de María? Él le va a decir, pues mira que cuando yo estaba con María, yo era un esposo muy desgraciado. Y yo le llegaba tarde. Y yo, a María le pasaban las cosas y ni le prestaba asunto. Pues no, Juan le va a decir, ay, es que esa mujer no me prestaba atención, es que esa mujer ya ni me miraba, es que esa mujer no me cocinaba, esa mujer se iba, yo nunca la veía. Va a poner a María como la mala. Y así hacen los que se van de nuestra iglesia católica. Ponen a nuestra iglesia como que nuestra iglesia es la mala. Ah, sí, ustedes son idólatras. Sí, cuando yo era católico yo bebía. Sin embargo, usted nunca ha escuchado en los anuncios, en los avisos de la misa, reunión de borrachones después de la misa, ¿verdad que no? O sea, la iglesia católica no manda a que usted haga lo mal hecho. Si usted ha sido ladrón, no fue porque la iglesia católica en su doctrina dice que robe. Si usted era borrachón, en la iglesia católica no dice que usted tiene que tomar. Ahora bien, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que ponerse a estudiar. Usted tiene que ponerse a conocer la doctrina de la iglesia a la que pertenece. ¿Qué le recomiendo yo personalmente? Si usted, amigo cristiano, es de otra denominación, póngase a estudiar. Comience estudiando en la denominación en la que está, para que sepa de dónde salió. ¿Sí? Y después entonces usted se va más allá y más allá, porque un protestante que estudia es un seguro católico, porque desde que recibe formación va a regresar a la iglesia del pacto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ponernos a estudiar y que prestarle atención a lo que dice la palabra. Y, ojo, la palabra de Dios no se estudia solo. La palabra de Dios no se estudia sin la doctrina de la iglesia. Porque recuerden que quien es fundamento y base de la verdad, como lo dice en Timoteo 3:15, es la iglesia de Cristo, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia católica, la iglesia del pacto. Ah, ¿cómo? ¿Que Cristo no dijo que era la iglesia católica? Es la iglesia cristiana. Realmente la iglesia católica, cuando decimos católico, eso es un adjetivo de nuestra iglesia. Es una condición que la describe, porque Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo. Y ahora me recuerdo de nuestro hermano Salvador Gómez, que él dice siempre, le preguntan que cuando él habla con los hermanos protestantes, cómo él se relaciona. Él hace un cuento muy famoso, y es que cuando él se encontró con un pastor de la iglesia cristiana de México, él le dice, ajá, ¿y cómo se llamaba? La iglesia cristiana de México. Pero mira, hermano, que la iglesia tiene que ser por todo el mundo. Y si ustedes llegan a África, ¿cómo se va a llamar? La iglesia cristiana de México africana. Y después, ¿cómo se va a llamar si ustedes llegan a Puerto Rico? Entonces dice, no, hermano, usted tiene que ir por todo el mundo, porque si ustedes están guiados por el Espíritu Santo, tiene que ser por todo el mundo, y por eso nuestra iglesia es la universal. Entonces, hermano, queridos jóvenes, no se dejen engañar, pónganse a estudiar. Estamos en unos tiempos en que los jóvenes son muy inteligentes y muy astutos. Tenemos el internet. En vez de aprovechar el internet para aprender cosas que nos sacan de la realidad, que nos sacan de nuestra salvación, vamos a aprovecharlo para estudiar. Hay buenas páginas. Está Apologética Siloé de nuestro hermano Frank Morera.
podemos ver EWTN, o sea, hay muchísimas páginas, tenemos muchísimos apologéticos que nos enseñan, tenemos a nuestro hermano, el padre Luis Toro, excelente venezolano, que tiene buenísima formación. Por eso a ti, joven, que te encuentras en la Iglesia del Pacto, que te encuentras ¿Quién dijo que confundido. la Iglesia del Pacto es? La Iglesia del Pacto de Jesucristo. Y Nini, ¿cuántas veces te lo hemos dicho? Nosotros te hemos demostrado que esta es la Iglesia del Pacto. Joven, ponte a estudiar, no te dejes engañar. No dejes que te saquen de la Iglesia del Pacto, no dejen que te roben tu salvación. Porque aquí realmente tenemos la esperanza, tenemos... ¿Y la escuela dominical para qué? La escuela dominical, nene. ¿Tú ibas a eso? Sí. Yo sé por qué tú ibas, porque te daban bolones. Sí, y porque te daban galletas. Por eso, porque nos enamoran. Y es así realmente. Cuando estamos en la iglesia católica, nos enamoran. Fuera de la iglesia, nos enamoran. Nos dan cosas. Porque el mundo te ofrece cosas muy agradables, que se ven agradables y que te dan felicidad. Así que, joven, no te dejes engañar. Seguimos aquí contigo, joven. Y ahora nos vamos a nuestras noticias relevantes de la Iglesia Católica con nuestra querida Priscila. Hola, Priscila. Muchas gracias y seguimos en Contigo Joven. Hoy en noticias relevantes de nuestra Iglesia Católica tenemos: mujer queda embarazada y también se entera de que tiene cáncer de mama y a pesar de eso decide continuar con su embarazo. Julia Richard se acababa de enterar que estaba embarazada de su tercer hijo cuando le confirmaron que tenía cáncer de mama. Sin embargo, continuó con su embarazo y asegura que su fe en Dios la ha ayudado a superar estos momentos tan difíciles. Beatifican 109 mártires claretianos. 109 mártires claretianos asesinados durante la Guerra Civil Española fueron beatificados en el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona. El cardenal Ángelo Amato presidió la ceremonia y durante la homilía recordó las palabras "No tenim por", que significa no tenemos miedo, que miles de personas gritaron tras los atentados del pasado agosto en Barcelona, en respuesta a la intención diabólica del terrorismo. Y concluyó diciendo que la única venganza de los cristianos es el perdón de los enemigos. Incendian altar y roban dinero de colecta en Iglesia Católica. En la noche del 6 de octubre, un grupo de desconocidos prendieron fuego a la zona del altar y robaron las donaciones de la Iglesia Católica Alcaldía de Santa Bárbara, en Las Vegas, Estados Unidos. El padre Ray Sarkett dijo a Prensa que el ataque contra el templo no está relacionado con el tiroteo del pasado 1 de octubre. Explicó que la iglesia está ubicada en una zona comercial, donde los indigentes suelen realizar actos vandálicos contra las tiendas todas las semanas. Sin embargo, aclaró que la policía aún no ha dicho nada sobre este atentado. Y por último tenemos que una foto del vocalista de la banda de rock U2 se hizo viral. Este se vio en la foto tomando la comunión en sus manos y esta foto fue un escándalo. Incluso después de misa se tomó fotos con todos los presentes. Él le dijo creo que en el 2003 que él era católico, pero sus padres... su papá era uno católico y su madre era anglicana, que a pesar de eso sus padres habían decidido criarlo en una iglesia anglicana, pero que él luego de que creció decidió ser católico y por eso dice que sus canciones son una oración a Dios. Es hasta aquí las noticias y seguimos contigo, joven. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Seguimos aquí contigo, joven. Chicos, me gustaría escuchar la opinión de ustedes en relación a si es necesario una iglesia para la salvación. Oh, pero claro que sí. Fíjense, si vemos en la lectura de San Juan 6, del versículo 47 en adelante, ¿qué dice Jesús? El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Entonces... Sí, pero ¿qué es lo que comentan nuestros hermanos separados? Ellos dicen que eso es simbólico.
Entonces, vamos a ver si es verdad, si es simbólico de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando vemos que Pablo persigue a la iglesia, Mira toda la mueca que está haciendo Nini. Pero- Ay, Nini. Nini, fíjate, para tú mismo vas a ver con la lógica y con la Biblia. Si vemos cuando Pablo persigue a la iglesia, dice Jesús, ¿por qué me persigues? Entonces, si es Esa un era la iglesia símbolo, católica que perseguía ahí. Nini parece que fue a mucha escuelita bíblica y esas cosas. Sí, porque, oye, ¿por qué? Porque a Nini le daban bolones. Y No, yo le galletas, daban yo bolones. sabía, yo sabía. Pero él dice que cuando su mamá lo mandaba al catecismo, el catecismo no le daba ni la gracia. Ay, no, yo tengo una historia con eso. Yo no sé cómo se llama eso, lo que hacen los testigos de Jehová, que hacen los fines de semana, que también te dan chicle y esas cosas. Otra escuela bíblica. Nosotros íbamos por los chicles. Yo era una niña y nosotros íbamos todos por los chicles, los bolones y la galleta. Tengo Es que así. admitirlo. Pero gracias a Dios. ¿por qué? Porque estamos ellos aquí. te enamoran, eso es lo que hacen, desde pequeño van enamorando a los niños. Por ejemplo, a mí como me enamoraban con la música, como ellos saben que a mí me gusta la música, me decían, ven para que toque conga, qué sé yo qué, y así me enamoraron a Pero mí. cuando tú tienes la formación, cuando tú sabes cuál es la iglesia real, pues tú no te vas a dejar engañar. Exactamente, como yo ¿Qué era lo que te iba a diciendo. decir, Anderson? Como yo seguía diciendo, que cuando Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, ¿y qué dijo Cristo? ¿Por qué me persigues? Entonces, ¿acaso él era loco? Que perseguía algo invisible o un símbolo. No, ¿me entiendes? No, y Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Exacto. O sea, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Y a quién era que perseguía a Pablo? A los discípulos. A los Entonces, eso discípulos. te dice a ti que Jesús es la cabeza de nuestra iglesia. Exactamente. Y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, uno solo. Uno solo. Jesús, la cabeza suprema de nuestra iglesia. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo. Exacto. El cuerpo místico de Cristo, que es donde nosotros podemos conseguir la salvación. Entonces, ahí nos dice si es necesario o no es necesario una iglesia. Sí, exactamente. Si vemos en Efesios, cuando está empezando en el capítulo 1, En Efesios 1:22. Efesios 1:22, para que veas, dice que eso se hacen uno. Claro. Eran dos pueblos. ¿Cuáles eran los dos pueblos? Los judíos, que era lo que tenían la promesa, y eran los gentiles o los paganos, que eran los que estaban fuera de la primera alianza. Que son No, y hay que tener algo bien claro, o Son sea, ustedes los paganos. es físico, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? Ay, Lili? Vamos Que no- a ver. Nosotros, espérate, Ay, vamos a hay que darle aclararle un curso esto. intensivo. Nosotros los paganos, dime Nini, ¿en qué tú te basas para decir que nosotros somos paganos? Porque Claro, los cristianos son los pentecostales. Y O sea, ustedes que son los pentecostales existían cuando Cristo. Bueno, El Señor dijo, sí. le dejo a los pentecostales, tenga ¿Cómo esa se vida, sabe? mi hermano. ¿Cómo se ve sí. que No solo niño? Yo he eso. estudiado mucho. Exacto, y no solo eso, si es verdad que son los pentecostales, como la lectura que yo puse antes, de hecho 1, 13 al 14, entonces porque ustedes no tienen a María, si en Pentecostés estaba María. Estaba María. ¿Qué ustedes hicieron con María? ¿Qué pasó? No te vas a saber responder, no siga No, preguntándole. voy a responder. ¿Por qué? Porque Nini no sabe, y es lo que pasa con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no saben cómo responder, y cuando nos atacan y nos dicen cosas, pues nosotros no sabemos cómo responder. Pero qué bueno que tú les respondiste con la lectura, porque Así cuando tú es. también le respondes con la verdad y le respondes con formación, pues ahí ellos se bloquean. No, y que En va a ir a automático. buscar de una vez, va a seguir investigando. Ahora, otra cosa que yo quisiera tocar en el día de hoy es la jerarquía, a propósito de las cápsulas De tu apologéticas tema. que estuvieron muy buenas, y es la jerarquía de la iglesia. Fíjense que yo estaba viendo un video de nuestro hermano, el padre Luis Toro. Entonces él comentaba que él hablaba con un hermano protestante y le decía, la jerarquía no es importante. Y el hermano protestante le decía, no, aquí todos somos iguales, hermano, todo el mundo, todos son iguales. Sí, todos son iguales. Entonces, ¿por qué el pastor no deja que otro cobre el diezmo? Se quedó bloqueado. En Es automático. cierto. ¿Por qué? Entonces, ustedes me pueden decir, por ejemplo, Priscila, Nini, que en algún momento, tú que fuiste en algún momento a una iglesia protestante, ¿era igual el trato para el pastor? No era O por el igual. HP, que Bueno. ustedes saben lo que significa HP, ¿verdad? No es eso, Nini, no. No, ay Dios No mío. un partido político tampoco, por si acaso. No, no. Hijo de pastor. Hijo de Tú te lo sabes bien, eso sí te lo aprendes. sabe. Bueno, Pero pues tiene el fíjense, mismo trato. Pero fíjense que hasta la misma familia es así. Claro No que es lo mismo papá, mamá que hijo. Aunque ¿eh? ahora, oye, bueno, después que terminemos de por qué soy católico, también tenemos, vamos a tocar esos temas sociales de
la jerarquía en la misma familia, porque ahora no hay respeto, ahora los padres quieren ser hijos, los hijos quieren ser padres. Usted ve al papá que es el adolescente de la casa y el adolescente dándole orden al papá, es un vuelvete loco. Pero vamos a seguir con nuestra jerarquía de la iglesia, ya casi al final de nuestra entrega del día de hoy, y ya para el próximo programa vamos a continuar con la jerarquía de la iglesia. Sin embargo, no quiero terminar el programa sin terminar de decir esto. Como le comentaba, en las otras iglesias nos pueden engañar diciéndonos, no, la jerarquía no es importante, ¿por qué ustedes le obedecen al Papa? ¿Por qué ustedes tienen, el arzobispo? Por desconocimiento, ellos no saben. Sin embargo, ellos sí tienen jerarquía y sí la respetan y sí hacen todo lo que les recomiendan sus mayores. Ahora bien, nosotros tenemos al Papa, que es la viva muestra, la viva imagen de nuestra autoridad apostólica. Así que no se muevan de ahí, porque vamos a continuar en este momento con nuestras cápsulas apologéticas. Cápsula apologética. Gracias, chicas. En el día de hoy, en las cápsulas apologéticas, seguimos con el tema referente de por qué soy católico. ¿Acaso Jesús odiaba la jerarquía? ¿Jesús, que es el mismo Dios, odiaba el orden? Si vemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, vemos que Pablo dice que Dios es un Dios de orden. Que lo que tenemos que hacer todo referente a lo que dice Dios. Por eso es que en Marcos 3, versículo 13, dice Jesús que Él llamó a lo que Él quiso. Y si leemos en la misma carta de Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, Pablo pone la jerarquía. ¿Por qué? Porque dice que primero se le apareció a Pedro y luego a los 12. ¿Qué está diciendo? Que hay una cabeza, que es el Papa que nosotros tenemos, Pedro. Por eso es que en Mateo 10, versículo 2, el mismo Jesús pone la jerarquía, porque dice que primero llamó a Pedro. ¿A quién? Al Papa. Y luego a los otros. Puso primero y a los otros no le puso ni segundo ni tercero. Haciendo referencia de la importancia de la jerarquía de la iglesia. Por eso, hermano católico, no te desengañes. Recuerda que la jerarquía de la iglesia es importante y nosotros que somos católicos debemos de saber sobre la iglesia y principalmente que hay una jerarquía. Eso es todo por hoy, chicos, y recuerda que estamos contigo, joven. Chateando contigo, joven, y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Contigo Joven, Instagram, @contigo y nuestro correo. Contigo Joven 1 @gmail.com. A través de Twitter, nos puedes seguir en YouTube, dale like y comparte, y sobre todo, sigue cada una de nuestras enseñanzas, puedes seguir estudiando, puedes seguir buscando. Y queremos agradecerle a nuestro Señor Jesucristo en este momento porque nos ha permitido llevarte los pocos conocimientos que nosotros tenemos. Y si quieres aportarnos, también puede a través de nuestras redes sociales. Dale like, comparte, síguenos a través de cada una de las redes que te hemos mencionado. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que cada una de las cosas que hemos estudiado acá nos sirva para ¿Se nuestra les puede formación. preguntar a ustedes? Por supuesto que sí. Claro. De hecho, en cada programa pueden hacer sus preguntas. Vamos a estar dispuestos para responderle inmediatamente. Y pueden preguntar a través del correo igual. Podemos enviarle todas las informaciones. Si no sabemos, lo vamos a buscar o vamos a buscar quien nos oriente. Así que, chicos, encantadísimo de compartir con nuestra querida Priscila Hodge. con nuestro querido Díaz. y con Francisca Flores. Por favor, dígame, Ginia. Está bien, Ha Gina. sido un placer. Gracias. Y seguimos aquí Contigo Joven. Quiero chatear con mi Dios.